Buenos Aires, así que si querés sumar una reflexión, encantada. Dale, sí, escucho la vuelta completa. Qué bueno, genial. Bueno, nosotros estamos en el conurbano, en la provincia, obviamente la capital es como un microclima aparte, pero es alarmante. Primero, la baja participación en las elecciones de la capital federal. Eso creo que es un síntoma a tomar en cuenta para la elección que vamos a tener en provincia de Buenos Aires. Obviamente es alarmante, digamos, el triunfo de Javier Milei, de Adorni. Creo que bueno, eso también deja en claro muchas veces el rol y el cuestionamiento que se le hace al peronismo con respecto a ocultar o no al kirchnerismo, y en realidad es el mismo resultado, un poquito más, un poquito menos que la última elección que obtuvo el candidato de la coalición que nosotros representamos. Entonces, sí, me parece que... De Unión por la Patria, ¿no? Aclaremos porque... De Unión por la Patria. No lo dije cuando te presenté. Sí, diputado provincial de Buenos Aires de Unión por la Patria. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, me parece que hay que tomar en cuenta estos resultados para trabajar muy fuerte la elección de todas las provincias que les quedan las elecciones y que vamos a tener principalmente en la madre de las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. Sí, 7 de septiembre, que es una fecha, ¿no? Clave. Sí, una fecha clave el 7 de septiembre, y bueno, y después, obviamente, también hacer una elección importante a nivel nacional, porque tengamos en cuenta que ahí también se discuten muchas cuestiones de acá para adelante con respecto a qué legitimidad va a tener el peronismo y el campo nacional popular en el Congreso de la Nación y en el Senado, donde se debaten los proyectos de mayor envergadura para nuestra patria, que son los que está con los socios entre el PRO, los radicales, la coalición y los libertarios, entregando la soberanía y los recursos de nuestro país. Entonces, son elecciones muy importantes, no hay que subestimar la elección de octubre. Yo entiendo las elecciones desdobladas para legitimar los provincialismos y las gestiones, que también es muy difícil en una elección intermedia legitimarlo, pero no perdamos de vista que la elección importante también para nuestro país, más allá de la provincia y los municipios, tiene que ver con la nacional, porque ahí se pone en juego la soberanía en todo sentido de nuestro espacio, de nuestro país, y eso es fundamental para defenderlo. Sí, sin duda. Además, bueno, sabemos que el gobierno tiene en carpeta insistir con la reforma laboral, la reforma previsional, entre otras cuestiones que afectan directamente el bolsillo de los trabajadores y de las personas que ya se han jubilado o se están por jubilar. Sí, totalmente. Y el Congreso en ese sentido, claro, el Congreso, la composición del Congreso a partir de digamos, pasadas las elecciones de octubre es fundamental para afrontar esa agenda. Hay que trabajar mucho sobre la importancia de las de medio término, ¿no? Sí, y para eso es el ordenamiento del Partido Justicialista, y para eso tenemos que tener representantes que no sean defecciosos ante cualquier apriete o ante cualquier compra con respecto a lo que sucede en la Cámara por parte del gobierno libertario y del poder concentrado, que están jugando para eso. Entonces, me parece que es muy importante esa elección para no perder los votos importantes que puedan resistir el avance de este proceso que está haciéndole tan mal a la Argentina, con de vuelta el Fondo Monetario Internacional y este neocolonialismo extractivista que nos deja sin nuestros recursos y van por todo. Evidentemente hay una decisión política muy clara, muy precisa del gobierno nacional de ir por los derechos de los trabajadores, de la represión, de ir contra los jubilados, contra los sectores más vulnerables, con las personas con discapacidad, ajustando un modelo económico que ya sabemos que fracasó en la Argentina. Sí. Y bueno, y ver también, nosotros hace un rato hablábamos con el diputado Valdés, Eduardo Valdés, y bueno, comentaba que hay que trabajar sobre la baja participación, ¿no? Sí, ¿Qué pasó que no han ido a votar? ¿Quiénes son los que no fueron a votar? ¿A quién beneficia este ausentismo? Sí, coincido que en la elección para la provincia de Buenos Aires tenemos que trabajar muchísimo el hecho de la importancia del voto popular para poder legitimar el peronismo en las legislaturas provinciales y para seguir construyendo la fortaleza de la provincia de Buenos Aires que le dice no al proceso de Milei en Argentina. Bien, estamos hablando con Leonardo Moreno, diputado provincial de Buenos Aires, de Unión por la Patria, y nos llamó la atención un proyecto de ley del que sos el autor, entiendo, vinculado con el accionar de las agencias de cobranza en la provincia de Buenos Aires, que llevan adelante prácticas de
en el proyecto se habla de prácticas abusivas, yo me atrevería a decir que en algunos casos de acoso, ¿no? Sí. Justamente contra miles de personas que, entiendo, tienen una deuda pendiente. ¿Esto es así? Si nos aclarás primero el marco del proyecto y qué son, quiénes son estas agencias de cobranza. Sí, principalmente venimos trabajando muy fuerte en la Cámara, y este es un proyecto de mi autoría, es la regulación a las agencias de cobranza, pueden ser bancos, financieras, entidades privadas, todo lo que rodea un sistema de crédito que generalmente los consumidores, que somos nosotros, vecinos y vecinas, muchas veces sacamos, y más en esta crisis en la cual muchos vecinos y vecinas se endeudan para poder pagar las tarifas, para poder comprar remedios y para poder morfar. Sí. Hay un momento en el cual, teniendo una deuda o no, las agencias de cobranza, no todas, sino algunas, ejercen abusos y amenazas contra los consumidores. Entonces, estamos presentando un proyecto de ley para regular los métodos en los cuales las empresas de cobranza se dirigen hacia sus consumidores. El primero tiene que ver con el origen de la deuda, detallada, cuándo se dio, por qué se dio, notificar al consumidor de cómo se dio esa deuda, cuándo fue, por qué fue, para que esté reglamentada en los papeles. El segundo punto, que cuando te llamen o te reclamen la deuda, se identifiquen y digan a qué empresa corresponde, digamos, ese llamado, porque viste que muchas veces te llaman al trabajo, a lo de tus viejos, te mandan mensajes de teléfono desconocido, te llaman a cualquier hora. Bueno, eso es parte del acoso que vos decís, que reciben miles de personas en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, y que no tenemos un Estado que regule a nivel nacional, porque se eliminó la Secretaría de Comercio a principios del gobierno de Milei, que pueda afrontar y acompañar a los consumidores en este tipo de abusos. Entonces, la idea es, con este proyecto, regular estos abusos, estos métodos extorsivos, coercitivos que tienen las agencias de cobranza. No estamos diciendo que no paguen los consumidores que tienen deudas, tengas deuda o no, tenés que pagarla, eso está clarísimo cuando contraes una deuda. Lo que estamos diciendo es que los métodos que muchas veces utilizan estas agencias son extorsivos y coercitivos. Entonces ahí uno puede hacer la denuncia y puede ser penalizado esto contra las agencias, y para eso necesitamos que los consumidores, los vecinos y las vecinas, se dirijan a las OMIC, que son las oficinas de defensa del consumidor más cercanas a su domicilio. Hay municipios que las tienen, hay municipios que no las tienen en la provincia de Buenos Aires. Sí. En Escobar, donde soy yo oriundo, tenemos una oficina de defensa del consumidor donde hemos recibido en más de 2 años más de 3.000 reclamos de estafas, de ciberestafas, de abusos de compañías, de negativas de obras sociales. Entonces, uno puede, ante la defensa del consumidor, sentirse avalado y asesorado por un Estado que te ayude a generar ese reclamo para solucionar ese conflicto. Esa es la idea del proyecto de defensa del consumidor, para que las agencias de cobranza puedan reclamar su deuda como corresponde, pero sin métodos extorsivos ni coercitivos con los consumidores. Claro, por ejemplo, llamar a tu trabajo, llamar a tus parientes, o llamar a cualquier hora, amenazar. Sí, o te mandan mails con estudios de abogados. Hay un montón de situaciones muy complejas. Y sobre eso quería consultarte, porque en general estas agencias son como tercerizadas, ¿no? O sea, no son... Sí. Ahí va, porque siempre pasa que se generan dudas, ¿no? ¿Quién está reclamando una deuda y por qué la está reclamando? Como vos decías antes, se tienen que identificar, se identifican, pero pareciera ser que son terceros, no son los interesados en cobrar. Sí, o estudios de abogados de dudosa procedencia, o te mandan, digamos, una financiera tercerizada. Por eso, digamos, son empresas, no es la totalidad ni es una misma bolsa común, digamos, hay empresas hay varias, que son ordenadas. Hay varias que viven de eso, además. Y hay varias que viven de eso, vos tenés bancos que laburan bien, digamos, sabés que te están estafando, te están cobrando una tasa de interés muy alta, pero el método es distinto, te mandan un correo que vos sabés que es oficial, pero después hay un montón de financieras que vemos cada 2 o 3 cuadras de donde caminamos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, que esas que te dicen préstamo a bajas tasas, saca un préstamo a 400.000 pesos y una tasa baja, y después terminás pagando en 3 años 5 o 6 millones de pesos, ¿viste? Por poder pagar los remedios a fin de mes. Hay muchas que usan los jubilados que hemos combatido durante mucho tiempo, pero que cada vez tienen más fortaleza en la calle, porque la desesperación de la gente para sacar un crédito muchas veces con estas entidades hacen que después se terminen endeudando y no puedan pagar. Bien, te hago otra consulta porque es muy importante.
Las Sí. personas que reciben este tipo de mensajes de agencias de cobranza y pagan, ¿sí? O sea, pagan o responden a esa demanda de la agencia de cobranza. ¿Están desendeudándose o no? Sí, si Sí. vos tenés una deuda y tenés esos mensajes, aunque te llegan, pero vos tenés el método Aunque no directo sea para- el acreedor original, digamos. Están vinculados. Ah, ok. Sí. Ok. Pero siempre cerciorarse que no sea una estafa. ¿De qué manera? Pidiendo Exactamente. documentación, por ejemplo. Sí, se tienen que identificar, salvo por siempre tiene que ser o telefónico, con datos oficiales o con correo, pero uno nunca tiene que acceder ahora hay mucha estafa virtual. Por muy eso sencilla de te hacer y la hace todo hago el hincapié en tiempo. esto. Sí, entonces... Hay que estar muy atento sí. e ir obviamente también reclamamos que haya atención presencial de esas empresas para poder acceder a los locales o a los teléfonos habilitados oficiales para poder saldar la deuda, como pasa principalmente con las empresas telefónicas y los bancos. Después hay que prestarle mucha atención, le digo a los vecinos que están escuchando, que Sí. presten mucha atención cuando llegue esto, porque tienen que cerciorarse de que sean empresas oficiales e identificadas, porque si no a veces te llegan mails, uno se asusta porque le llega un correo con una deuda que no tiene y con tal de pagarla lo paga y está siendo estafado. Hay que tener mucho cuidado con la procedencia de la demanda que le está llegando. Bien. Y no asustarse. A ver, hay una cuestión muy clara y también asesorarse en las oficinas de defensa del consumidor que tengan cerca de su domicilio para poder sacarse todas las dudas. Ante cualquier duda, comunicarse con defensa del consumidor para ver si lo que está haciendo la empresa está bien o está mal, para que el vecino pueda decidir y avanzar sobre su deuda. Perfecto. ¿Y ese asesoramiento en defensa del consumidor es gratuito? Sí. Bien. Este asesoramiento es gratuito, hay municipios que tienen la SOMIC, hay otros que no, pero cuando tengan alguna duda, depende de la zona que sean, fíjense dónde tienen la OMIC dentro de las páginas municipales más cercanas y ahí les van a asesorar y les van a decir qué pasos tienen que seguir para no sentirse estafados ni ser estafados, y si son parte de algún abuso o alguna amenaza extorsiva de alguna empresa, poder resolverlo amparados por el Estado. Ujú. Bien. Leonardo, ¿cómo... antes mencionabas que había mucha gente que está solicitando créditos para pagar la tarjeta, para pagar remedios. ¿Tienen idea de cuánto ha crecido esto, la demanda crediticia? La demanda crediticia creció muchísimo. Yo creo que al no tener una estadística provincial, porque muchos municipios no tienen la SOMIC, vamos nosotros recuperando. Yo te puedo hablar de Escobar, de Sí. que Bueno, pero nos sirve como muchísimo. ejemplo, por supuesto. Sí. Sí, nosotros queremos replicar el modelo que tenemos, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, porque funciona. Claro. Miles de vecinos han recurrido a defensa del consumidor municipal con Sí. el código que tenemos nosotros para resolver sus problemas de estafa, de abusos, de amparo. Sí. Lo que sí, tenemos un proyecto también de sobreendeudamiento, porque tenemos registrados miles de casos en nuestro distrito y en nuestra zona, en la primera sección electoral, de sobreendeudamiento. Esto que te decía, un jubilado que saca un préstamo en una financiera X en su barrio, en su cuadra, termina pagando hasta el 3000% de una tasa de interés. Claro, es una locura, no, sí. y hace que nunca puedas terminar de desendeudarte, porque siempre vas a terminar pagando Claro. intereses que son usureros. Y ahí Entonces, también pueden ir a defensa del consumidor. Lo mismo, Ok, sí, porque claro. esa letra chica es la que se abusa en estas empresas. Mira, te cuento una anécdota muy breve. Yo laburé en ANSES como gerente de Escobar durante la pandemia, Sí. y venían muchas financieras, no voy a decir el nombre, Sí. a tratar de conveniar con el organismo para que los jubilados abran su cuenta en esas financieras y no en un banco. Nosotros siempre tratamos de que sea el Banco Nación, principalmente porque era el Banco de la Nación Argentina, muy fuerte para entregar créditos, préstamos en los gobiernos populares, digámoslo. Ahora sabemos que es parte de la misma herramienta del gobierno nacional para fundir al país, pero es una herramienta bien utilizada, es una herramienta muy importante para los jubilados y para las jubiladas. Pero estas empresas querían trasladar la cuenta bancaria a su financiera. Bueno, nosotros siempre resistimos eso, porque sabíamos que los jubilados y las jubiladas están siendo estafadas con esta situación, por las tasas de interés, por la letra chica, por el engaño, por el abuso que tienen sobre, muchas veces, la falta de recursos que tienen los jubilados y las jubiladas para poder entender la tecnología. Entonces, hay que estar muy atentos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales los jubilados van a tener los medicamentos cubiertos por el PAMI, que antes sí tenían, se tienen que endeudar con estas financieras, o para darle una guita a sus hijos para que terminen la casita, o para lo que sea,
y eso hace que no terminen de pagar nunca esa deuda. Y es muy difícil para un argentino, para un jubilado, una jubilada que ha reprimido en el Congreso, también no poder pagar sus deudas. Bien, bien, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por el llamado y nos vemos pronto. Dale. Leonardo Moreno, diputado provincial de Unión por la Patria, de bonaerense. Leonardo, 19:30 minutos, nos vamos con una del deporte a la última tanda de esta vuelta. Sí, 29 del primer tiempo, empatan Argentinos y San Lorenzo 0-0. Por otro lado, André...